Fisiopatología de enfermedades por deficiencia y exceso de nutrimentos. La obesidad se define como el exceso de tejido adiposo como consecuencia de una ingesta excesiva de alimentos y reducida actividad física. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la obesidad se clasifica de acuerdo al índice de masa corporal, que es la fórmula IMC es igual a peso entre estatura al cuadrado. Aquí podemos observar los puntos de corte del IMC y su interpretación. A partir de 30 y hasta 40 comienzan los grados de obesidad, dividiéndose en 3. La etiología de la obesidad. Esta se refiere a un balance energético positivo, es decir, se consumen más calorías de las que se gastan. Intervienen factores genéticos, culturales y sociales. Es extremadamente hereditaria, ya que se ha demostrado que hay varios genes involucrados con la adiposidad y el aumento de peso. También existe una reducción de la actividad física, también puede venir por insomnio, trastornos endocrinos, algunos medicamentos y pues obviamente la accesibilidad actual del consumo de hidratos de carbono en exceso. Aquí podemos encontrar alimentos muy ricos, altos en azúcares y en grasas. Patogenia de la obesidad. El control de la alimentación es importante, ya que se mantiene una concentración estable de los nutrientes. Los factores dietéticos, como la composición de la dieta consumida, ha llegado a ser excesiva en grasas y calorías. El almacenamiento de las grasas son los nutrientes sobrantes que se convierten en triglicéridos y se almacenan en los adipocitos. Ello se regula por la enzima lipoprotein-lipasa, cuya actividad varía en diferentes partes del organismo. Es muy activa en la grasa abdominal y menos en la grasa de la cadera. Es por ello que hay un gran riesgo cardiovascular. Los depósitos de grasa en lugares muy activos se relacionan con niveles más altos de colesterol y otros factores de riesgo cardíacos. Así, la relación cintura-cadera, mayor a 1 en la mujer y mayor a 8 en el varón, aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral y muerte, independientemente de la grasa corporal total. Cuando los triglicéridos se depositan en las células grasas, al principio aumentan de tamaño. Cuando se alcanza el tamaño máximo, la célula se divide. Los grados moderados de obesidad, que es el IMC menor a 40, se deben al aumento del tamaño celular, y la obesidad mórbida mayor a 40 a la proliferación de los adipocitos. El balance energético en este caso es la ingestión de energía y el gasto energético, que como comentamos es positivo. Hay mayor ingesta de energía y menor gasto energético. Los factores genéticos y psicológicos. Aquí también entran problemas psicológicos, discriminación social, limitaciones físicas y pues la dieta excesiva se relaciona con ansiedad o depresión pasajeras. Signos y síntomas de la obesidad. Además de los evidentes, podemos observar un IMC mayor a 27 en las mujeres y un IMC mayor a 28 en los hombres. La relación cintura-cadera es mayor a 1 en las mujeres y mayor a 0.8 en los hombres. Fisiopatología de la obesidad. Existe un balance energético positivo que altera el metabolismo de los lípidos y la glucosa. Hay una desregulación del metabolismo celular que representa la resistencia a la insulina en la diabetes mellitus 2. Los adipocitos secretan exceso de numerosas citocinas que contribuyen a la disfunción vascular, en la hipertensión y la dislipidemia, como se manifiesta en la hipercolesterolemia y trigliceridemia. Aterosclerosis significativa causada por las alteraciones cuando se asocian con la obesidad o diabetes y resistencia a la insulina constituyen el síndrome metabólico. Un almacenamiento excesivo de grasa eventualmente resulta en obesidad. El almacenamiento excesivo conduce a la liberación de ácidos grasos excesivos debido a la adaptación metabólica, es decir, hay una lipólisis mejorada. La liberación de ácidos grasos excesivos incita a una lipotoxicidad, porque los lípidos crean estrés oxidativos en el retículo endoplásmico y las mitocondrias, lo cual afecta el tejido adiposo, al hígado y al páncreas. Existe además un alza en los triglicéridos debido a los ácidos grasos libres liberados de los depósitos de triacilglicerol. Los triglicéridos séricos aumentados dentro de las lipoproteínas beta elevadas causan lipotoxicidad,
que resulta en disfunción del receptor de insulina. La resistencia a la insulina creada causa hiperglucemia, con gluconeogénesis hepática compensada, lo que acentúa aún más la hiperglucemia causada por la resistencia a la insulina. Los ácidos grasos libres disminuyen la utilización de glucosa en los músculos que se estimula por insulina, lo que contribuye más a la hiperglucemia. La lipotoxicidad disminuye la secreción de insulina de las células beta pancreáticas, lo que a la larga resulta en su agotamiento. En este esquema podemos observar de manera ilustrada cómo el crecimiento del tejido adiposo en la fisiopatología de la obesidad conlleva a diversas patologías como son la hipertensión, la diabetes mellitus 2, la dislipidemia, la resistencia a la insulina o la formación de la placa arteriosclerótica. Comienzo con la respuesta inflamatoria exagerada. El crecimiento del tejido adiposo genera adiposinas inflamatorias que causan esta respuesta del sistema inmune exagerada, donde se infiltran macrófagos, que son las células natural killer del organismo, lo que causa una disfunción inmune y una formación de placa arteriosclerótica. Hay un aumento de la inflamación, un mayor riesgo de coagulación o trombosis, una proliferación de macrófagos, el sistema renina-angiotensina se ve elevado, lo que causa la hipertensión, hay una disfunción endotelial. La diabetes mellitus es derivada de un aumento en la lipólisis, ya que hay una lipólisis mejorada porque hay más ácidos grasos libres circulando en el torrente sanguíneo, lo que causa una lipotoxicidad, una disfunción de receptores de insulina y una disfunción de las células B, que a la larga obviamente va a derivar en una resistencia insulínica y es un círculo vicioso de menor transporte de glucosa, hiperglucemia e hiperinsulinemia. ¿Cuáles son las comorbilidades que acompañan a la obesidad? Bueno, pues como resultado de la acción de las adiposinas inflamatorias que mencionamos en el esquema anterior, surgen las siguientes comorbilidades. Hay diabetes mellitus, resistencia a la insulina agravada por el factor tumoral alfa, disfunción endotelial, hipertensión, dislipidemia, aterogénesis, es decir, una formación de placa de ateroma, lo que conlleva a enfermedad de las arterias coronarias, y en cada trastorno las respuestas inmunitarias que se generaron por la inflamación acentúan la disfunción del tejido afectado, ya sea tejido adiposo, músculo, endotelio vascular o en múltiples órganos como el hígado, el corazón o el riñón. ¿Cuál es la importancia de una evaluación integral? Bueno, generalmente cuando el paciente obeso llega a nuestro consultorio, como nutriólogos ya traen un diagnóstico de obesidad y es el médico quien los manda con el nutriólogo. Sin embargo, debemos de realizar una evaluación completa para confirmar el diagnóstico de obesidad y hacer el mejor tratamiento nutricional posible. Se deben evaluar cuidadosamente las causas subyacentes que contribuyen a la obesidad. La evaluación completa debe de incluir por lo menos el historial del peso infantil, desde que era bebé, es decir, si fue un producto macrosómico, debemos de registrarlo, esfuerzos y resultados previos de pérdida de peso, historial nutricional completo, patrones de sueño, actividad física, historias médicas pasadas asociadas como enfermedades cardiovasculares, diabetes, tiroides, depresión, historia quirúrgica, medicamentos que pueden promover el aumento de peso como los glucocorticoides, historias sociales de consumo de tabaco y alcohol, historia familiar. También debemos hacer un examen físico completo donde debemos incluir la medición del índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, cadera, el peso, el hábito corporal y los signos y los síntomas. Dentro de los signos y los síntomas, pues podemos hallar algunos hallazgos de enfoques de obesidad como son el acné, el hirsutismo, papilomas cutáneos, acanthrosis nigricans en la parte trasera del cuello, en axilas, en abdomen, en ingles, algunas estrías, asentaciones de tejido adiposo, como es la joroba de búfalo, los
panus abdominal, que es la parte baja del abdomen. Se observa como ahí hay un asentamiento importante de grasa. Ginecomastia, que es el asentamiento de grasa en el pecho en los hombres. Ritmos irregulares, cardíacos, sofocación, que es la hipoventilación. Podemos observar también edema en los pies, varicoceles, dermatitis y algunas otras anomalías comunes en la obesidad. La desnutrición. Bueno, la desnutrición es la ingesta inadecuada de energía. Su etiología y patogenia se deben a una subalimentación del sujeto. Hay una deficiencia en la cantidad o una deficiencia en la calidad de los alimentos consumidos. Los signos y síntomas son a veces obvios, a veces no. Hay una restricción del crecimiento en niños, pérdida de grasa, de masa muscular y grasa visceral. Y en los estudios bioquímicos podemos encontrar el estándar de oro, que es la hipoalbuminemia. La clasificación de la desnutrición se da en 4 estadios principalmente. El primero tiene que ver con su origen, que son más que nada factores socioeconómicos. Aquí la desnutrición primaria tiene que ver con problemas socioeconómicos, culturales, políticos, religiosos. La secundaria tiene que ver con el aprovechamiento inadecuado de alimentos debido a enfermedad. Aquí podemos encontrar la desnutrición hospitalaria. Hay otro tipo de desnutrición que tiene que ver con el tipo de sustrato deficitario, es decir, con el macronutriente o micronutriente que nos está haciendo falta. Aquí encontramos la desnutrición energética, que precisamente es la falta de lípidos y carbohidratos. La desnutrición proteica, que es la falta de proteínas en la dieta, y la desnutrición mixta, donde podemos encontrar varios factores, puede ser combinados o también aquí vienen las deficiencias de micronutrientes. El tiempo de evolución de la desnutrición, pues aquí se divide en aguda y crónica. La aguda es de menos de 6 meses y la crónica es de más de 6 meses. La gravedad, pues aquí la gravedad de la desnutrición se puede clasificar con la valoración global subjetiva, que es un test de cribado muy sencillo que se puede realizar sobre todo en los pacientes vulnerables, como son los pacientes geriátricos, los niños en situaciones vulnerables o el paciente hospitalizado, ¿no? Aquí, de acuerdo a la puntuación, pues la desnutrición se divide en leve, moderada o severa, de acuerdo a la pérdida de peso que ha habido a lo largo del tiempo. Fisiopatología de la desnutrición. Bueno, aquí el organismo, a principio de la desnutrición, hace una reducción de la tasa metabólica basal, hace una reducción del gasto energético total, niveles reducidos de triiodotiroxina, o sea, la hormona T3, de insulina, de factor del crecimiento similar a la insulina. Hay niveles elevados de la hormona del crecimiento y cortisol, que es la hormona del estrés. Hay niveles de glucosa inicialmente bajos y un agotamiento de las reservas de glucógeno. Esto es en primera instancia porque sabemos que después se genera una gluconeogénesis en el hígado y pues que esta glucosa viene convertida desde los aminoácidos, es decir, de la degradación del músculo. Al inicio, lo que les mencionaba, hay una gluconeogénesis rápida con la consecuente pérdida de músculo causada por el uso de aminoácidos, piruvato y lactato, seguida por una fase de conservación de proteínas con la movilización de grasas que conduce a la lipólisis y la cetogénesis. Hay una retención de sodio, depleción del potasio intracelular, derivado de la disminución de la actividad de la bomba de sodio que depende de energía sensible a la glucosa. Se aumenta la permeabilidad de las membranas celulares. Hay una afectación en la inmunidad y el sujeto se hace susceptible a infecciones invasivas por atrofia del timo, ganglios linfáticos y amígdalas. Hay una atrofia en las vellosidades intestinales. Esto conduce a una permeabilidad intestinal que produce mala absorción y sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado.
hay una atrofia pancreática que resulta en malabsorción de grasas, infiltración de la grasa del hígado, disminución de la albúmina plasmática, adelgazamiento de microfibrillas cardíacas con alteración de contractilidad, reducción del gasto cardíaco proporcionalmente a la pérdida de peso, desequilibrios electrolíticos, predisposición a arritmias debido precisamente a los desequilibrios electrolíticos, una respuesta ventilatoria deteriorada, es decir, hipoxia, y una reducción en el número de neuronas, sinapsis, arborizaciones dendríticas y mielinizaciones, lo que resulta en una disminución del tamaño del cerebro. Aquí en los niños, este daño que ocurre en el cerebro puede ser un retraso que ya no tenga remedio. ¿Cuál es la importancia de realizar una evaluación integral en la desnutrición? Bueno, a veces se pasa por alto porque no es un trastorno que inmediatamente ponga en peligro la vida del paciente. He podido observar que en instituciones de salud de hospitalización no se realiza ningún cribado de desnutrición. Inclusive a los pacientes hospitalizados con obesidad que presentan desnutrición evidenciada por los niveles séricos de albúmina, no se les lleva a cabo ningún tratamiento para poder conllevar su desnutrición y que salgan adelante más rápido. Como sabemos, la desnutrición hospitalaria pues es un factor importante a la hora del sanamiento del paciente, ¿no? La desnutrición se asocia con un aumento significativo de la morbilidad, como había comentado, y la mortalidad en el ámbito hospitalario, así como un déficit en el crecimiento y desarrollo de niños. Es importante desarrollar una evaluación integral que incluya un instrumento de cribado nutricional para evitar el deterioro del estado nutricional. En los niños, pues es muy importante medir percentiles y ver si están creciendo de acuerdo a la media. Y si no es así, pues ajustar la dieta y verificar por qué se está desnutriendo el paciente. Síndrome de realimentación. Esta es una afección grave que surge a partir de anomalías electrolíticas en el organismo al alimentarse después de un periodo prolongado de inanición. Este síndrome es frecuente en pacientes con alto riesgo de desnutrición, desde trastornos alimenticios hasta aquellos con insuficiencia renal o diálisis. Se manifiesta en disfunción cardiopulmonar, hematológica y neurológica. La hipofosfatemia se considera un signo pues obvio del síndrome de realimentación, además de cantidades reducidas de magnesio, potasio y tiamina. ¿Por qué sucede el síndrome de realimentación? Bueno, generalmente hay una reposición nutricional rápida o repentina después de un periodo de inanición. Casi siempre sucede con los pacientes que tienen alimentación parenteral, no así con los que tienen alimentación enteral. Es por un error a la hora de llevar los controles en los bioquímicos, ya que no se hace una revisión adecuada de los niveles de electrolitos. Las causas son trastornos de la alimentación, también puede presentarse en pacientes con alcoholismo crónico, condiciones de mala absorción como enfermedad inflamatoria intestinal, desnutrición crónica, diabetes mal controlada, condiciones oncológicas y estado postoperatorio. Fisiopatología del síndrome de realimentación. El cuerpo humano en estado de inanición realiza una gluconeogénesis y agotamiento del fósforo, que es necesario para la producción de ATP y preservación de los músculos cardíacos y respiratorios. Al alimentarse de nuevo, aumentan los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, hay un aumento en los niveles de insulina y por consecuencia de fósforo y potasio intracelular, provocando hipopotasemia extracelular, esto es por el efecto de ósmosis, lo que provoca arritmias cardíacas, debilidad, fatiga, parálisis, hipoventilación, dificultad respiratoria y alcalosis metabólica. La disminución en los niveles de magnesio puede exacerbar la disminución de los niveles de potasio y síntomas neuromusculares como vértigo, convulsiones,
parestesia y depresión. La deficiencia de tiamina, que es un cofactor importante en el metabolismo de la glucosa y la conversión de lactato en piruvato, en el síndrome de realimentación aumentan los requerimientos de tiamina, lo que puede derivar en la acumulación de lactato. Como signos y síntomas podemos observar en el paciente náuseas precedidas de hipotensión, arritmias, miocardiopatía, bradicardia, un estado de shock, taquicardia o paro cardíaco. En estados más avanzados puede haber una necrosis tubular aguda, insuficiencia renal, acidosis metabólica debido a las alteraciones de fósforo y sodio, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar e hipoventilación. Hay manifestaciones en el músculo esquelético como rabdomiolisis, que es la muerte literal de algunos músculos, debilidad, mialgias, fatiga, espasmos musculares y debilidad del diafragma. En manifestaciones gastrointestinales podemos observar aquellas relacionadas con la hipopotasemia y la hipomagnesemia, que es diarrea, estreñimiento, náuseas, vómito e ilio pancreático. ¿Cómo se puede hacer una evaluación para detectar el síndrome de retroalimentación o de realimentación? Indudablemente hay que checar los niveles séricos de electrolitos y de acuerdo a esta escala podemos concluir que hay un síndrome de realimentación leve, moderado o grave, de acuerdo a la disminución de cada uno de los niveles séricos de sodio, potasio, fósforo, magnesio. Podemos ver que un síndrome leve pues es una disminución de entre un 10 y un 20% de estos niveles séricos. En el moderado hay una disminución de entre un 20 y un 30%, y en el grave pues hay una disminución de más del 30%. Aquí también hay una disminución grave de los niveles de tiamina, y esto ocurre dentro de los primeros 5 días de que empezamos a realimentar al paciente. Tratamiento del síndrome de realimentación. Para evitarlo hay que iniciar con un enfoque conservador de asignación de calorías. Comenzamos con 100 miligramos de suplementos de tiamina para corregir la deficiencia que hubo en la inanición, antes de utilizar soluciones a base de dextrosa, que es la medida siguiente: 100 a 150 gramos de dextrosa o 10 a 20 kilocalorías por kilogramo de peso en las primeras 24 horas, y luego avanzar un 33% al objetivo general de reposición cada 1 o 2 días. Hay que hacer una reposición cuidadosa de electrolitos, controlar los niveles de magnesio, fósforo y potasio antes de que la reposición nutricional alcance las 12 horas y durante los primeros 3 días. Mantener la reposición nutricional hasta que se corrijan los electrolitos en pacientes de alto riesgo con deficiencias electrolíticas graves. La reposición debe retrasarse si hay niveles muy bajos de potasio, fósforo, sodio o magnesio. Gracias por su atención.